¿Cuál fue la historia más macabra que te contó tu abuelo? Mi abuelo de joven solía ser muy fiestero, por lo que solía andar a altas horas de la noche ebrio. A él nunca le preocupó esto, ya que solía venir acompañado por sus amigos de ese entonces. En una ocasión me cuenta que le empezó a andar del baño en pleno camino, así que fue a hacer sus necesidades cerca de las vías de un tren, mientras sus amigos lo cuidaban. Cuando acabó y se subió el pantalón, inmediatamente notó que había una figura observándolo a unos 30 metros de donde estaba. Él y sus amigos empezaron a gritarle groserías y burlarse pensando que era otra persona. No obstante, de la nada empezó a acercarse a ellos dándose cuenta que se trataba del esqueleto de una vaca flotante. Fue tanta su impresión que salieron corriendo de ahí, y no salieron de fiesta por semanas. Algunos dirán que su experiencia fue parte de su estado de ebriedad, pero lo extraño es que todos los presentes fueron testigos de haber visto exactamente lo mismo, el esqueleto flotante de una vaca. Cuando mi abuelo vivía en el monte, asegura que cierta vez mientras estaba regando los cultivos, se empezó a acercar a su casa una cabra de ojos rojos, que se paraba en dos patas y emitía chillidos inhumanos. Entonces mi abuelo, lejos de sentirse asustado, tomó un rifle, y empezó a darle de tiros al animal. Afirma que mientras le disparaba, este empezaba a moverse demasiado rápido mientras soltaba risas desquiciadas a modo de burla. Al ver eso mi abuelo decidió bajar al pueblo, e ir por el sacerdote para expulsar a aquel animal demoníaco, pero cuando subieron a donde estaba, la cabra ya había desaparecido sin dejar rastro alguno. Mi abuelo trabajó un tiempo en una fábrica textilera donde hacían franelas y toallas. Antes de la existencia de la fábrica, en su lugar había locales deshabitados, donde las personas de la colonia aseguraban que se escuchaban gritos y lloriqueos en la noche, pero se lo atribuían a vagabundos que entraban a dormir en esos sitios. En una ocasión, a mi abuelo le tocó el turno de la noche. Él estaba empacando unas cosas, y dice que empezó a sentir que alguien lo observaba. Cuando volteó vio a una cabeza de cerdo escondida detrás de una máquina observándolo. Él se espantó como nunca, así que fue con el encargado y le contó lo que había visto, a lo que le dijo que mejor se fuera a su casa a descansar. Tiempo después mi abuelo renunció, ya que se enteró que en la fábrica se hacían trabajos de brujería, misas negras y cosas por el estilo. Al parecer los albañiles que la construyeron solían encontrar cabezas de animales, frascos con fotos y papeles con nombres de personas, ropa de niños, etc. De hecho, al poco tiempo la fábrica terminó cerrando, porque ya nadie quería trabajar ahí. Algunos decían que se aparecía un ser al que le decían el chivote, y este no los dejaba en paz. En mi familia cuentan que mi abuelo, quien vivía en Jalisco, se encontró en el cerro a un guajolote suelto. Él pensó que no tenía dueño, así que lo amarró con su lazo y lo metió en un costal para llevárselo y cocinarlo. No obstante, a medida que avanzaba, el costal cada vez se sentía más y más pesado, hasta que ya no pudo seguirlo cargando. Lo bajó y al abrirlo vio que salió una mujer. Ella le pidió que no la delatara porque era una bruja, así que suponemos que nunca reveló quién era. Lo curioso es que a unos escasos minutos de ese cerro, hay un poblado llamado Santa Cruz, que tiene fama por ser una región ligada a la brujería y el esoterismo. Hace años, mi abuelo me contó que cuando era pequeño visitaba la casa de una tía que vivía en el campo. Ahí se solían ver siluetas de personas colgadas de los pies en los árboles. Mi abuelo dice que enfrente de esta casa había un árbol muy grande y que por lo general, al pasar cerca de él se sentía un olor asqueroso, como a muerte. Él pasaba mucho tiempo en esa casa y afirma que un día le preguntó a su tía por las siluetas que se ven en los árboles. Ella le dijo que era normal ver esas cosas afuera. Lo que no lo era y que le daba mucha rabia, era que esas mismas siluetas las solía ver dentro de la casa. Él dijo que también las vio al pasar los días en la casa, describiéndolos como personas con taparrabos y colgadas de pies.
Mi abuelo vivía en una casa con un gran portón por donde entraban los autos. En una ocasión él estaba conversando con mi abuela en el patio junto al portón, y al poco tiempo, empezaron a ver pequeños pies pasar por debajo del portón como si de duendes se tratase. Lo peor es que los vio pasar 3 días seguidos hasta que dejó de verlos, pero la cosa no acabó ahí. Cuando se encontraba durmiendo, escuchaba voces agudas e inentendibles, así como también empezaron a robarle sus cosas o cambiarlas de lugar. Esto fue suficiente para irse de ahí, deduciendo que lo más probable es que si fueran duendes. A mi abuelo le tocó ver al diablo, pero bajo una forma bastante extraña. Él asegura que se le apareció como un gallo negro montado en un caballo que emanaba fuego de los ojos. Él simplemente había ido a recoger naranjas al cerro y ante tal aparición, dice que huyó de ahí como pudo. Actualmente me dice que vive con la angustia de saber que quería el diablo de él. Hace unos meses, mi abuelo nos contó un suceso que le pasó a los 7 años de edad. Dice que en aquellos años de la década de los 40, él y su madre trabajaban en un pequeño pueblo con un bosque a la par de su casa. Decía que tenía que levantarse a las 6 de la mañana para así poder irse a sus mandados. Lo extraño es que hubo un día en que le tocó irse con su madre aproximadamente a las 3 o 4 de la madrugada, a llevar plátanos a otro lugar. Él recuerda que tuvieron que pasar por el bosque que estaba en su casa. Todo iba bien hasta que en su caminata, tuvieron que pasar en un puente que lo describe como una especie de atajo. Al momento de cruzarlo mi abuelo dice que sentía un gran mareo al hacerlo, así como un gran peso invisible en el mismo puente, pero eso no fue el único problema. A medio puente oía a una señora nombrando su nombre varias veces. Afirma que cuando tuvo que ver hacia atrás para ver quién le hablaba, estaba una señora con vestido blanco y en vez de rostro, había tan solo oscuridad en su cara. Mi abuelo se asustó demasiado, tanto que sentía que ella venía tras él. Él se quedó paralizado al punto de casi desmayarse. Su madre lo agarró de los brazos y lo ayudó a cruzar el puente. Actualmente mi abuelo lleva mucho tiempo sin visitar ese lugar, pero aún así él recuerda esa horrible experiencia. A finales de los años 80, en mi ciudad natal hubo una inundación terrible que prácticamente destruyó media ciudad, provocando que desaparecieran y perdieran la vida cientos de personas. Mi ciudad se encuentra en la costa y a sus espaldas hay una gran cordillera de montañas. El desastre ocurrió cuando literalmente un pedazo de la montaña se dio luego de semanas de lluvias. Previamente a eso ya los ríos se habían desbordado, y todas las personas buscaban la forma de salir de la ciudad, o encontrar un lugar alto donde estar seguros. La cuestión es que mi abuela paterna junto con algunos de mis tíos, se encontraban subiendo un cerro para protegerse de los desbordes, cuando justo en ese momento se desprendió ese pedazo de la montaña. Según todos fue un ruido tan horrendo y estruendoso que parecía el fin del mundo. La cosa es que no solo mi abuela, sino que mis tíos lograron ver cómo de ahí salía lo que parecía ser un enorme objeto con forma circular, y que emitía unas luces multicolores. Este objeto salió volando a gran velocidad y desapareció entre la lluvia y la niebla. Hasta el día de su muerte, mi abuela juró que era real lo que había visto, y mis tíos lo confirman. Curiosamente desde hace décadas y mucho antes de que ocurriera ese desastre, había rumores de cosas raras que ocurren en esa montaña, desde luces misteriosas, sonidos extraños y demás. Mucha gente cree que es cuestión de espíritus ancestrales, ya que los antiguos indígenas de esa zona alababan a esa montaña como una especie de dios y le rendían culto. Esta historia le ocurrió a mi tío abuelo. Resulta que él siempre iba por leña a unos montes que se encontraban relativamente lejos de su casa. En ese momento tenía un caballo e iba por las noches. En una de esas ocasiones, según platican, un perro negro lo empezó a seguir, quedándose a esperarlo afuera de su casa. Así empezó a ser todos los días hasta que en cierto punto, él se empezó a quedarse a altas horas entre los montes por simple gusto, y sin el afán de acarrear leña. En ese punto él empezó a cambiar. Era relativamente más agresivo y se puede decir, sombrío.
Sus idas al monte se hicieron cada vez más y más frecuentes hasta que en un momento, ya ni siquiera iba para allá, porque se quedaba hablando afuera de su casa con alguien. La gente solía decir que lo veían platicando con aquel perro, pero lo extraño es que no mantenía pláticas vagas como los ebrios, sino conversaciones racionales y con contexto, por lo que no es que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. Pasaron semanas cuando sucedió algo que marcó un cambio en él. De pronto volvía temprano e incluso se mostraba reacio a ir por cualquier cosa al monte, y a veces decía: ya me va a llevar, ya me va a llevar, ese maldito perro me va a llevar. Total, de ahí empezaron a tacharlo de loco, pero también se preocupaban porque repetía a veces lo mismo, lo cual no duró mucho porque al poco tiempo murió. Antes de su fallecimiento, dicen que por las noches se escucharon arañazos en las ventanas, y golpes en el techo y las paredes, para posteriormente, escuchar a alguien que llegaba en caballo. También dicen que en su funeral no podían enterrar el ataúd, porque se ponía extremadamente pesado, y ni entre 8 personas empujando lo hacían entrar. Era como si se hubiese atorado en algo o hubiese estado cargado de plomo. Total, lo llevaron a enterrar sin misa ni nada, y el perro jamás volvió a aparecer. Mi papá me contó esta historia hace unos 12 años, concluyendo con que posiblemente mi tío abuelo se hizo amigo del diablo.